Bueno, ¿qué sucedía? Sucedía que al QP lo llamaban para hacer un 4301, digamos, en este momento de aquí, cuando ya habían terminado todos los trabajos. ¿Y qué sucedía? Que si habían habido problemas, por ejemplo, en el QA/QC o cualquier tipo de problemas en el transcurso de los trabajos, cuando uno llegaba aquí a hacer el reporte, ya no había manera de arreglarlo. Ya el error estaba hecho. Les voy a hacer una pequeña historia de una compañía que tenía una mina de oro que había estado produciendo por 70 años. Había tenido distintos dueños, ¿no? Pero los últimos dueños que compraron la mina quisieron hacer un 4301 y tenían posiblemente 250.000 de puntos de datos dentro de la mina. Y por desgracia no se pudo utilizar ni uno solo de esos datos, porque en 70 años ninguno de los dueños de la compañía se habían preocupado en hacer controles de calidad. Y al no tener controles de calidad, lo que eso significa no es que los datos sean incorrectos, sino que los datos no pueden ser validados. Y al no ser validados, no pueden ser usados en una estimación de recursos. Eso fue un batacazo bien grande para la compañía. Por suerte, esta compañía es muy racional. Ellos decidieron, ok, ¿cómo arreglamos el problema? Entonces yo les diseñé un programa de QC. Ellos durante un año estuvieron implementando este programa y al final del año yo fui capaz de validar esa información y parte de la anterior y se pudo hacer una estimación de recursos. Todo esto es para decirles que el QP debe estar trabajando con la compañía desde el inicio hasta el final, no solamente al final. El 4301 yo a veces lo explico de una forma muy sencilla. Es como llegar y tirar una fotografía del proyecto en el momento en que el QP hizo la visita. Y sencillamente describir cuál es el estado del proyecto en ese momento. Por tanto, es muy importante, muy importante que los QPs estén involucrados en el proyecto desde el mismo inicio hasta el final. Como les decía, ya esto es algo que está mejorando, ya menos compañías te llaman aquí al último momento. Ok, hablemos ahora un poquito de lo que es la persona calificada, o que debe de ser siempre un PGO, un Professional Geoscientist. La persona calificada tiene que cumplir con las las 3 E más P. Le voy a explicar eso. Tienen que tener ética. Un QP tiene que tener ética. Y eso no quiere decir que el QP como su persona, como persona individual, sea una persona honesta, integral y demás. No. Eso quiere decir que el geólogo tiene que pertenecer a una asociación profesional con poder legal de quitarte el título, de meterte en la cárcel y demás, si tú haces un trabajo mal hecho de forma adrede, o sea, si eres corrupto. Y eso es uno de los aspectos más importantes y el por qué este concepto de la persona calificada se ha demorado mucho en integrarse en muchos países. Generalmente los ingenieros, las asociaciones de ingenieros tienen esta potestad. Si un ingeniero diseña un puente y el puente se cae, ¡puf!, ese ingeniero va a la cárcel. Y eso mismo existe ahora aquí en Canadá. No todas las provincias, pero por lo menos hay 4 o 5 provincias que tienen estas asociaciones. En Ontario se llama la PGO. Y nosotros estamos como miembros de esa sociedad. Si un geólogo no que cometa un error, sino que haga fraude, entonces pueden quitarte el permiso de trabajar, puedes ir a la cárcel y demás. Eso sin contar que también te pueden hacer un juicio por dinero. El otro punto importantísimo es la educación. Y la educación requiere
que la persona calificada tenga un nivel de universidad. Y aunque no está puesto en esta bolita, muy importante es que el QP tiene que tener conocimientos de estadística. Y esto es un punto muy clave. Yo he estado trabajando muchos años en Colombia, donde por desgracia en las universidades no se les dan cursos de estadística básicos a los geólogos, y eso es una gran limitante para que hayan QPs colombianos. El tercer punto es que esta persona calificada debe tener al menos 5 años de experiencia trabajando con compañías canadienses, sudafricanas, australianas, americanas, que trabajen bajo las instrucciones de las mejores prácticas de exploración. Y el cuarto punto es la pericia. Hay una diferencia entre experiencia y pericia. Usted puede tener, como yo tengo 37 años de experiencia internacional, pero tengo 0 años de pericia en carbón. Yo nunca he trabajado en carbón. Por tanto, yo no puedo hacer un 4301, un instrumento, un reporte técnico 4301 en carbón, porque yo nunca he trabajado en carbón. Esa es lo que se llama pericia. Y les pongo un pequeño paréntesis musical aquí. Cuando comenzaron los yacimientos de litio y de bromo a ser explotados como fuente para las baterías y demás, en realidad no había ninguna persona calificada que tuviera pericia en esos brindes, en esas salmueras, porque nunca habían sido explotadas. Y durante un periodo de prácticamente de 5 años, se permitía que los geólogos que estaban haciendo los 4301 escribieran, bueno, yo tengo experiencia como geólogo, yo estoy haciendo las cosas bien, pero yo no tengo pericia de salmueras por el momento. Hasta ya no, ya en este momento hay geólogos, QPs, con experiencia en salmueras, en carbón y demás. Hablemos ahora un poquitico más de lo que es el 4301. Yo les decía que el 4301 tiene un formato fijo y hay muchos geólogos, sobre todo los de vieja escuela, que protestaron mucho al inicio. Decían que escribir reportes técnicos de esta forma los maniataba, los limitaba, que ellos no podían expresarse, que era como llenar un formulario. Y lo que ellos no entendían es que es precisamente ese el objetivo de este reporte, es hacer un formulario de forma tal que un inversor con un conocimiento normal de minería sea capaz de buscar la información que le hace falta y tomar una decisión de dónde se sí o no invertir en un proyecto. Por tanto, por mi parte, yo siempre he estado muy de acuerdo con la estructura. Es una estructura muy sencilla de representar los resultados. A veces, es verdad, un poquitico repetitiva, pero el objetivo es lograr un balance, que no es muy fácil, un balance entre la cantidad de información técnica y la cantidad de información a un inversor que no tiene por qué ser un geólogo. Por tanto, tienes que hacer un documento bastante balanceado. Yo pienso que esa es una de las razones por la cual el 4601 es más común que el resto. Si ustedes miran el York es mucho más técnico, mucho más complicado de hacer. Y si yo fuera un inversor cualquiera que no tengo conocimientos de geología y leyera un York, iba a pasar mucho trabajo. Pero leo un 4301 y es muy sencillo. Entonces, la estructura, lo que ustedes ven aquí en negritas, son los puntos más importantes. Cuando uno tiene un 4301 son los primeros puntos que tú vas a mirar, el sumario, la introducción. Y este punto tercero es muy importante, que es cuando tú tienes que depender a veces en otros profesionales. Por ejemplo, hay países que no tienen catastros
bien organizado como, qué sé yo, México o incluso Colombia tiene un buen catastro, ¿ok? Pero si no existe un buen catastro, tú tienes que tener, tú tienes que dar una opinión acerca de la legalidad del título. Bueno, para eso la compañía contrata un abogado que emite un documento legal en el cual confirma si esta propiedad pertenece a esta compañía, no tienen deudas, bla, 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 bla. Y tú ese documento lo pones en el 4601 como un apéndice, pero en este acápite 3 dice que para la parte legal tú te basaste en la opinión del abogado fulano de tal, de la firma tal, bla. Por ejemplo, si estás haciendo trabajos en piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes, toda esta serie de piedras, tú puedes saber geología, no hay problema, pero es muy difícil encontrarse geólogos que sean gemeólogos también. O sea, en esos casos vas a tener que utilizar la experiencia o la pericia de estimadores de joyas y demás. Después vienen los puntos normales, cómo se llega a la propiedad, la historia de los trabajos, hablando de la geología, de los tipos de depósitos, la exploración, cuáles son si hay perforación y cuáles eran los métodos de preparación de la muestra, de análisis de seguridad. Y como ven, el punto 12 está en negritas. Y es negrita porque la verificación de los datos es el único punto dentro del reporte en el cual el QP tiene que dar una valoración personal de la calidad de los datos. Y con este punto se puede matar un proyecto completo. Si el QP hace su verificación y dice, yo tomé muestras independientes y las muestras no me dieron lo que esperaba. Y la cadena de seguridad del transporte de la compañía no es la correcta. Y yo fui al campo y cuando fui a ubicar los pozos, no solo no estaban en el lugar donde decían, sino que estaban perforados en otra dirección. Lo que sea, si ustedes dan o dicen, por ejemplo, como fue el caso que yo tuve que hacer, que no habían controles de calidad. Por tanto, ustedes ahí tienen que dar una validación y esa validación dice, ok, los datos sirven o no pueden ser utilizados para hacer una estimación de recursos. Ustedes tienen que darse cuenta que si hay dos compañías, y cada una con un 43101, y esta compañía tiene un Agapite 12 que dice que los datos no pueden ser validados, y esta sí los tiene, ¿dónde ustedes van a poner su dinero? Claro está que en esta. Por tanto, este punto es importantísimo y esa es una de las funciones principales del QP, de la persona calificada. Y como les digo, este punto puede matar un proyecto ya lleno. Y claro está, el otro punto importante son la estimación de recursos y reservas y la interpretación y conclusiones, porque aquí en recomendaciones, yo debería haber puesto recomendaciones también en negrita. ¿Por qué razón? Ustedes, no es obligatorio, pero es una práctica general de que el QP en discusión con el cliente propone un presupuesto de exploración. Y ese presupuesto de exploración va a depender de el tipo de depósito que se tiene, ¿okay? Y cómo se va a explorar, la estrategia de exploración y los tipos de trabajo que se van a hacer. Y todo eso aparece aquí en recomendaciones en una tabla que generalmente se exige que tenga dos etapas, siendo la segunda etapa dependiente del éxito de la primera etapa. Ahora, es interesante lo siguiente, si ustedes llegan al final, hacen todos sus cálculos y dicen, bueno, esta compañía va a necesitar $1 millón para la primera etapa y $2 millones para la segunda etapa. Total, 3 millones. El número que ustedes ponen ahí en ese reporte es el número máximo que la compañía tiene derecho a financiar en el mercado, más o menos 10%. Eso quiere decir que si ustedes tenían un presupuesto, digamos, de 10 millones y se aparece un árabe con un saco lleno de monedas de oro y quiere invertir 50 millones en su compañía, no pueden. Porque el proyecto 4601 nada más que les define 3 millones más o menos 10%.
Es por eso tan importante, yo siempre le digo a los clientes, sean generosos a la hora de hacer un presupuesto. Si ustedes saben que el costo por metro de perforación de ustedes es 180, pongan 190, pongan un poquito más para tener ese colchón. Y también, claro está, añadir los incidentals, los imprevistos. Ahora, como yo les decía, el punto 12 es muy importante, la verificación de los datos. Y como le digo, es la tarea principal del QP cuando hace la visita. No sé si lo mencioné, creo que no, que uno de los requerimientos de todos los formatos de 4301, del York, del Samarak, todo el mundo exige que la persona calificada haga una visita física al proyecto. En México, por ejemplo, todas las licencias, los bordes de la licencia tienen unos mojones de cemento grandes, con el título de la licencia en una placa de metal pegada. Bueno, uno se para ahí al lado y se toma la fotografía como una evidencia de que estuviste en el sitio. Pero no es solo la oportunidad fotográfica de tener un meme o una fotografía para Instagram. Es que ustedes tienen que hacer una serie de actividades de verificación en el campo. Y, por ejemplo, una de las actividades principales de verificación que tienen que hacer corresponde a la parte de perforación. Ustedes tienen que escoger casualmente 4 o 5 plataformas de perforación e ir a las plataformas de perforación con su GPS, con su clinómetro y tomar las mediciones. Yo llevo 37 años en la industria y les digo que en muchas ocasiones yo he llegado a pozos en los cuales sí está perfectamente bien marcado, está en el lugar, pero la inclinación, el azimut, era completamente 180 grados de diferencia. Tenían que estar en el papel, tenían que estar perforando para acá, en la realidad estaban perforando para allá, para donde tenían que perforar, pero no había correspondencia con los documentos. O sea, tienen que chequear la inclinación, los pozos. Muy importante es chequear los datos del laboratorio. Normalmente, en casi todas las compañías que trabajan en el campo, en la industria, reciben los resultados del laboratorio directamente en formato electrónico, CSV o de otro tipo. O incluso hay laboratorios que sencillamente ponen los resultados en la nube y cada compañía tiene acceso y los baja de la nube. O sea que la posibilidad de un error a la hora de transcribir resultados es prácticamente, bueno, es cero. Por tanto, si hay un error, generalmente es porque alguien trató de alterar los resultados. Por eso que los laboratorios también entregan la misma información, pero en formato PDF, que aunque también es posible de transformar, es más difícil. Por tanto, ustedes lo que tienen que hacer es coger los formatos PDF y buscar X cantidad de muestras, ir a la base de datos y confirmar que son los mismos resultados que están en el PDF, son los que están en la base de datos. Como les decía, ustedes tienen que tomar muestras independientes. Y generalmente las muestras independientes, yo lo que hago es coger, sobre todo si son proyectos que tienen perforación, yo cojo 3 muestras en zonas de alta mineralización, 3 muestras en zonas de mineralización baja y 3 muestras en zonas completamente estériles. Nadie se va a poner bravo si una muestra de la zona de mineralización baja da alta. Pero incluso si ustedes tienen una zona estéril y les dan valores, hay problemas. La gente va a estar contenta porque hay más oro, pero hay problemas con la calidad del control. Por tanto, es muy importante esto del control de la calidad. Harry Parker en una reunión del 2004 dijo, no asuman nada, chequéenlo todo y no crean en nadie.
muchísimos años antes que él, Vladimir Ilich Lenin en Rusia dijo, Daveriai no praveriai, que traduciéndolo al español sería cree pero verifica. ¿Okay? Es muy importante el trabajo del QP para verificar esto.